Muchas gracias a todas aquellas personas que están tomando parte de su tiempo para observar este video. Mi nombre es Luis Campoverde, enfermero de profesión. El personal de salud lucha incansablemente cada día para preservar la vida física de las personas. Pero hay algo que el personal médico, que el personal de salud no puede preservar, y es la vida del alma. ¿Por qué? Porque Dios ha dicho en su palabra: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Bueno, pero entonces, ¿qué es pecado? ¿Cierto? La primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. La ley moral de Dios está resumida en los 10 mandamientos. Todos conocemos los 10 mandamientos. De alguna manera, sin importar si sea católico, adventista, presbiteriano, calvinista, pentecostal, de alguna manera todos saben cuáles son los 10 mandamientos. Las personas dicen, usualmente, cuando les pregunto si ellos pecan, ellos dicen: sí, nosotros pecamos. De hecho, todos pecamos, todos en algún momento pecamos. Y está bien, es correcto. Todos en algún momento pecamos. Por lo tanto, al infringir la ley, al pecar contra Dios, porque sabemos que pecado es la infracción de la ley que está resumida en los 10 mandamientos, ¿cierto? Está resumida allí. Esa es la ley moral de Dios. La moralidad de Dios está resumida en los 10 mandamientos. No completamente, porque tendríamos que ver todos los 5 primeros libros de la Biblia, y entonces ahí vamos a ver en el Pentateuco todas las 613 leyes que fueron dadas al pueblo de Israel. Bien, para no entrar en materia en eso, porque lo verdaderamente importante es explicar qué es pecado y por qué el alma está condenada a la muerte. Una vez que el ser humano peca, queda absolutamente condenado, porque recae en él el acta de los decretos, que es que si tú pecas, es decir, que si tú infringes la ley, automáticamente cae en ti Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa alma morirá. Y Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Pero ¿qué es muerte? Es que esto hay que explicarlo bien. Muerte en el original significa separación, separación eterna de Dios. Cuando el cuerpo físico muere, el alma se desprende. Y entonces irá a tan solo 2 lugares posibles: el cielo con Dios o el infierno. No hay más. Entonces Ezequiel 18:4 dice: el alma que pecare, esa morirá. Significa, el alma que pecare, esa alma quedará separada eternamente de Dios en el infierno, en el lago de fuego, ¿cierto? El infierno es un lugar de tormento y en donde las almas que mueran, es decir, que estén eternamente separadas de Dios, van a estar allí. Y en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Es decir, el alma que infrinja la ley de Dios morirá. Es decir, el alma que infringe la ley de Dios quedará separada eternamente de Dios. ¿Y en dónde? Esa alma estará en el infierno, en un lugar de tormento. Ahora bien, ¿tú has pecado contra Dios? Yo, Luis Campoverde, sí. Yo he mentido, sí. No me siento orgulloso, pero he mentido. Yo seguramente me he enojado con mi prójimo. Allí yo ya estoy infringiendo la ley, porque la ley de Dios dice: no mentirás. Y yo ya mentí. Pero algo muy importante es que también dice: no matarás.
Y probablemente tú digas, pero yo jamás he agarrado un arma y he matado a alguien o he acuchillado a alguien. Yo no he hecho eso jamás. Muy bien, espera y verás. Mateo capítulo 5 dice el Señor Jesucristo, y Jesús es Dios. Y Jesús dice, oíste que está escrito en la ley, no matarás. Pero yo os digo, y Jesús es Dios. Jesús dice, pero yo os digo que aquel que se enojare con su prójimo será culpable del fuego del infierno. Uf, qué difícil. ¿Quién no se enoja con su prójimo? ¿Quién no? Todos nos enojamos con nuestro prójimo, todos. También dice el Señor, oíste que está escrito, no cometerás adulterio. Adulterio es que una persona estando en matrimonio, sea el hombre o la mujer, tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su esposo. Eso es adulterio. Y dice el Señor, oíste que está escrito, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que el que ve a una mujer y la deseare en su corazón es culpable del fuego del infierno. Qué difícil, ¿cierto? ¿Quién de los hombres en este mundo, estoy hablando por los hombres, solo por los hombres por ahora, quién de los hombres en este mundo al ver pasar a una mujer despampanantemente bella, ahora con una minifalda súper cortita, que se le ven sus muslos, sus glúteos, se le ven sus pechos y quién sabe qué más cosas, ¿cierto? ¿Qué hombre podría decir, oh, es guapa, me voy? Buena pregunta, ¿cierto? Ninguno. ¿Qué mujer, al ver un hombre musculoso, con buenos glúteos, con buenas piernas, con buenos brazos, un rostro hermoso, no dirá solamente, uy, qué hombre lindo, me voy? ¿Acaso una mujer no desea en su corazón si esto no es simplemente por el hecho de ser hombre, por el hecho de ser mujer? El deseo en nuestro corazón está. Bien, eso nos imposibilita completamente nos imposibilita de cumplir la ley. Bueno, pero usted dirá, no, pero yo solamente admiro la belleza, yo no le soy infiel a mi esposa ni con el pensamiento, yo no miento, bueno, tantas cosas. Pero si usted de los 10 mandamientos nada más cumple 9 y falla en un punto, usted es culpable de todos. ¿Cómo? Sí, Santiago 2.10 lo dice claramente. Claramente, dice Santiago 2.10. ¿Qué dice Santiago 2.10? Dice, el que cumpliere toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de toda la ley. Ya quedamos totalmente condenados. El acta de los decretos cae inmediatamente sobre nosotros, porque nosotros pecamos contra Dios, sea de una o sea de otra manera. Inclusive pecamos aún sabiendo que lo que estamos haciendo está mal. Porque Dios ha puesto en nosotros una ley en nuestros corazones llamado conciencia. Conciencia. Y nosotros sabemos en lo más profundo de nuestro ser cuando algo que hacemos está mal. Usted sabe cuando algo que usted hace está mal. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Muy bien. El alma ha quedado condenada. El alma ha quedado explícitamente condenada porque el acta de los decretos ha recaído sobre nosotros al haber pecado contra Dios. Y nuestra alma ahora está condenada a la muerte. Es decir, que cuando nuestro cuerpo físico muera, nuestra alma se desprenderá de nuestro cuerpo para ir inmediatamente al infierno. Así de simple. ¿Sí? Eso es lo que sucede. Bueno, ahora usted seguramente se preguntará, bueno, entonces, Dios, ¿para qué nos dio los 10 mandamientos? ¿Por qué existen si de todas maneras vamos a pecar contra Él? La ley fue dada para el conocimiento del pecado, porque si no, ¿cómo usted o cómo yo
o cómo todos sabríamos que mentir es malo? Aparte de nuestra conciencia, ¿cierto? Porque Dios ha puesto en nuestro corazón, en nuestra conciencia, que nos dice lo que está mal. Pero si la ley ya dice no mentirás y fue dada por Dios, usted sabe que está infringiendo la ley de Dios. Dice la Biblia, no es que yo me lo estoy inventando por si acaso, Romanos 3:19. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es que uno sabe que lo que está haciendo es pecar contra Dios. Usted, le pregunto sinceramente, ¿ha pecado contra Dios? Ahora yo, me pregunto a mí mismo, ¿yo he pecado contra Dios? Sí, yo he pecado contra Dios. He tenido malos pensamientos, he mentido, he robado, he asesinado, he faltado el respeto a mis padres y todo recae sobre mí. ¿Pero por qué? Es que Santiago 2:10 lo dice claramente. Aquel que cumpliere toda la ley, pero infringiere un punto, se ha hecho culpable de toda la ley. Y si yo ya mentí, yo soy culpable de todo. Y si yo ya robé, soy culpable de todo. O sea, todo soy el culpable de todo. No hay nada que yo quede excluido. Y por lo tanto, al yo ser culpable de todo, yo me convierto en pecador. Y Dios ha dado un acta de decretos que condenan al ser humano que dice que el alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado es la muerte. Y yo ya pequé. ¿Sí? Ya pequé. Yo ya estoy automáticamente condenado. Automáticamente condenado. Mire, usted que está viendo este video, voy a hacer un corto ejemplo para que esto quede demostrado. Hay una persona que se siente muy bien, muy saludable, se siente muy saludable. Acude al médico porque comió algo y lamentablemente le cayó mal a su estómago. Acude al médico, el médico le dice, mira, vamos a hacer unos exámenes para ver qué es lo que está sucediendo, vamos a hacer una ecografía y vamos a hacer unos exámenes de sangre, a ver cómo va todo. Pero oh sorpresa para el médico, resulta que al ver los resultados de esos exámenes, este hombre tiene cáncer. Tiene cáncer. Pero este hombre se ve muy bien. Pero tiene cáncer. Una vez con los resultados, al siguiente día, el médico llama al paciente, Humberto, para que Humberto vaya donde el médico y así el médico le diga, mira, tú viniste por un dolor de estómago, pero resulta que lo que está sucediendo es que tú tienes cáncer. Humberto dice, pero ¿cómo voy a tener cáncer si yo me siento saludable? Yo hago ejercicio, yo corro, yo como bien y todas las cosas posibles. El médico le dice, pero tienes cáncer, o sea, tienes cáncer. No, quiero que se me haga otro examen. Muy bien, el médico empieza a hacer exámenes esta vez más profundos. Tomografías, radiografías y todo. Ven mañana. Muy bien. Los exámenes más profundos revelan que este hombre exclusivamente tiene cáncer. Cáncer al colon. Sí, tiene cáncer. Entonces el médico le dice a Humberto, usted tiene cáncer. Se han hecho todos los exámenes y los exámenes demuestran que usted tiene cáncer. Y si usted no empieza el tratamiento urgentemente, usted va a morir. El hombre, Humberto, el paciente, una vez convencido de los exámenes que se han hecho una y otra vez, dice, sí, tengo cáncer, necesito el tratamiento urgentemente. Y entonces empieza una serie de tratamientos para preservar la vida a este paciente. Eso es lo que ocurre con nosotros. Todos nosotros tenemos una enfermedad llamada pecado. Todos y cada uno de nosotros. No hay uno solo.
Dice Romano 3:10, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni aun uno. Yo no hago lo bueno, yo, Luis Campoverde, no hago nada bueno, nada. ¿Por qué? Porque cuando intento hacer una cosa buena, en otra cosa hago mal y por lo tanto me hago culpable de todo. Sí, es así, esto es así. El pecado que mora en nosotros, desde el primer momento que nosotros pecamos contra Dios, entramos en un proceso de muerte, el cual inicia con la muerte de nuestro espíritu, y luego la muerte de nuestro cuerpo, para que al final, cuando nuestro cuerpo físico muera, el alma de nosotros se desprenda y vaya a dos lugares posibles, cielo o infierno. Es por eso que el cuerpo físico empieza a tener una degradación temporal. Con el tiempo el cuerpo físico va envejeciendo, el cabello se va tornando blanco, las articulaciones empiezan a doler cada vez más, posiblemente la aparición de enfermedades se va presentando, la vista se va disminuyendo, el oír nos cuesta un poco más, los dientes van cayendo, nuestro páncreas empieza a producir menos insulina. Entonces, todo empieza una degradación que empezó con la muerte de nuestra alma y que terminará en la muerte física. Y cuando nuestro cuerpo físico muera, nuestra alma irá a dos lugares de destinos posibles, no hay más. Muy bien, eso es lo que hace la ley. La ley son las pruebas que nosotros necesitamos junto con la palabra de Dios para observarnos que estamos enfermos y que vamos a morir un día y que nuestra alma tiene que ser salva. ¿De qué? Del infierno. Nuestra alma no tiene que morir, nuestra alma tiene que vivir, porque si nuestra alma muere, va a ir al infierno, va a estar separada de Dios. Mire, querida persona que usted está viendo a través de este video, arrepiéntase, porque Cristo empezó diciendo en su ministerio hace más de 2000 años atrás, arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es la palabra en griego metanoia. Meta es cambio, noia es mente. Lo que Cristo quiere decir con arrepentirse es cambia tu disposición mental de cómo tú te ves ante Dios. ¿Y cómo está el ser humano ante Dios? El ser humano ante Dios está muerto espiritualmente cuando realizó su primer pecado. Tiene una naturaleza corrompida, una naturaleza de pecado en nuestra carne, en nuestro cuerpo está el pecado que mora en nuestros miembros. Y que ya está condenado al infierno por haber pecado. Así es como está el ser humano ante Dios. Así. En esta condición se encuentra el ser humano ante Dios. Es por eso que el arrepentimiento es muy importante para la salvación de nuestras almas, porque el arrepentimiento es el reconocimiento de usted, querido amigo y amiga, que se vea enfermo. Porque si usted, a pesar de las pruebas, no se quiere ver como usted está ante Dios, usted morirá. No solo físicamente, sino su alma. Y eso es lo que verdaderamente importa. Lucas 13:3. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Os digo no.
Antes, si no os metanoia de que estos que murieron, estos galileos, son igual de pecadores que ustedes, pereceréis igualmente. Es decir, reconózcanse, den vuelta a esos pensamientos que ustedes tienen, cambien esa manera de pensar, porque ustedes también son pecadores y también perecerán. La palabra clave, perecer, es decir, que estas almas fueron al infierno. Es por eso que toda alma que muera sin Cristo, valga la redundancia, porque morir ya es estar sin Cristo, es estar sin Dios, va a ir al infierno, va a perecer. Bien, espero que haya quedado claro el arrepentimiento, porque Cristo dice en su palabra, en Romanos 2:5, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esto es, pero por tu dureza y tu corazón no metanoia por tu corazón, que no te das cuenta que tus pensamientos de conforme tú estás ante Dios no son como tú crees, sino como Dios dice en su palabra. Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda ahora a todos los hombres que se arrepientan, que se metanoia, que cambien su manera de pensar. Espero que haya quedado claro el arrepentimiento. El arrepentimiento es fundamental, porque si usted no reconoce ante Dios como usted está, en su estado espiritualmente muerto porque ya pecó, que está yendo al infierno porque el acta de los decretos ha caído sobre usted ya que ya pecó, y que en usted mora el pecado, que hasta el último día de su vida física usted pecará contra Dios. Cristo dice, arrepentíos, metanoia, y creer en el Evangelio. El Evangelio es la cura a esta enfermedad de la muerte del alma por causa del pecado. El Evangelio es el tratamiento, es el medicamento para salvar el alma de los hombres. El Evangelio es que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Y se encuentra en la primera carta a los Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Allí está la cura. Esa es la cura para la enfermedad que está matando ya nuestras almas. Creer con fe en el Evangelio es lo que al ser humano lo salva de ir al infierno. Dios imputó penalmente todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros en el alma de Dios. Y eso debemos creerlo con fe. Dice la palabra del Señor que fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Eso es la fe. Certeza y convicción. Es importante que el creer vaya acompañado de fe, no un creer por conocimiento, no un creer de simple conocimiento, no, es un creer con fe, con certeza y convicción. Certeza y convicción. Eso es lo importante. Si usted no pone fe, si usted no deposita fe en este anuncio de salvación, en esta cura, su creer es vano. Su creer es muy vano. Y es prácticamente lo mismo que no creer con fe. Si usted cree, pero sin fe, no le es tomado en cuenta. Usted tiene que creer con fe. Tiene que depositar fe en este anuncio. Porque esto es evangelio y esto no es predicado.
Yo me he tomado el tiempo de preguntar a mucha gente evangélica, a pastores incluso, apóstoles incluso. Y no saben qué es el evangelio, pero se llaman evangelistas a las naciones. ¿Qué predicarán? Pero nada de evangelio, absolutamente nada. Si usted que se arrepiente y deposita fe en el anuncio del evangelio, su alma es salva. Dice Efesios 1:13, en él, en Cristo, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, no dice habiendo oído el evangelio y haciendo obras y poniendo cualquier otra cosa. Dice en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Usted tiene que oír el evangelio y ahora lo está escuchando y creerlo con fe, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es evangelio. Esto es lo que usted tiene que creer con fe. Esto es evangelio. Usted, al creer con fe, automáticamente usted ya no perecerá jamás. Porque Cristo ha dicho en Juan, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Esto es lo que creen. Y de los que no creen, ¿qué dice? Dice Lucas, os digo no, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Cuáles son los que perecen? Los que no se arrepienten y por lo tanto al no arrepentirse no van a creer. Porque al no arrepentirse usted no va a verse que usted necesita de su Salvador Jesucristo. Por eso el arrepentimiento tiene que preceder a la fe. Porque usted tiene que verse como usted está condenado para que usted abrace la fe del Evangelio de Cristo. Entonces usted al verse condenado va a decir, sí Señor, yo pequé contra usted y sigo pecando contra usted, Señor. Soy un pecador. Soy un pecador condenado al infierno porque ya he pecado contra usted, Señor. Necesito, Señor, de usted, porque usted es mi Salvador. Señor, yo creo firmemente que usted murió por mis pecados, por todos y cada uno de mis pecados pasados, presentes y futuros que me condenan a mí al infierno. Usted los tomó, Señor Jesucristo, y usted me salvó de ir al infierno. Entonces, inmediatamente usted pasa de ir al infierno a ir al cielo. No hizo nada. Usted no hizo obras. Porque Cristo ya lo hizo todo. Usted puso fe. Fe en el bendito evangelio de salvación que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 3 y 4. Esto es evangelio y esto es lo que usted tiene que creer para ser salvo. Efesios 1, 3 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Esto es, en él, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio, habiendo oído, Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado y al tercer día fue resucitado conforme a las Escrituras. Nuevamente, en él, habiendo oído, ¿qué oigo? El evangelio, que Cristo Jesús murió por todos nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que ha sido resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto es evangelio. Si usted lo oye, créalo con fe, abrácelo con fe, con toda certeza, convicción y seguridad. Y usted
es salvo inmediatamente, sin tener que hacer obras ni dejar de hacer obras. Yo no le digo a usted deje de ser católico, no le digo a usted deje de ser pentecostal, no le estoy diciendo deje de ser presbiteriano calvinista, no le estoy diciendo deje la religión, no le estoy diciendo sálgase de tal cosa. Cuando usted se arrepienta, metanoia y cree en el Evangelio, Dios lo va a sellar con su Santo Espíritu. Y entonces Dios va a empezar a trabajar en usted y le va a mostrar la verdad. Porque el Espíritu Santo que es sellado en nosotros al creer en el Evangelio nos guía a toda la verdad. Juan 16:3. Querido amigo, arrepiéntase y cree en el Evangelio, porque si usted no se arrepiente, perecerá igualmente. Dios le bendiga.